vamos a dar la bienvenida al doctor Germán Vera Esquivel, quien es diplomático, escritor e internacionalista, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Internacional en Inglaterra, en Política Internacional en Bélgica y una maestría en Administración de Negocios en Panamá. El doctor Germán Vera nos acompaña el día de hoy con el tema sobre la Constitución de 1828. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias, señorita directora. ¿Me escucha bien? Se le escucha, doctor, se le escucha y se le ve bien. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados colegas y amigos. Para mí es un gran honor estar esta tarde con ustedes en este segundo Congreso de Historia del Derecho Peruano, que en el que me satisface mucho participar y desde ya les digo que es un gran honor nuevamente para mí estar con ustedes en esta tarde. En primer lugar, deseo felicitar al doctor Raúl Chanamé, presidente de la Asociación Bicentenario 2021, por su generosa invitación y manifestar también que me siento muy satisfecho de estar en esta mesa temática en homenaje al profesor, el maestro Juan Vicente Ugarte del Pino, ¿no? En ese sentido también quería aprovechar la ocasión para felicitar a mi amigo, el doctor Fernán Altuve, ¿no? Autor de este libro, homenaje al maestro Ugarte del Pino. Maestro sanmarquino, yo tengo que confesar que soy de la Católica, pero mi padre fue abogado graduado en San Marcos, razón por la cual desde muy joven, desde muy niño, yo siempre recibí comentarios de este gran jurista Juan Vicente Ugarte del Pino. Yo quisiera simplemente añadir que Ugarte del Pino fue autor también de un libro, de muchos libros, pero de un libro que se llama Historia de las Constituciones del Perú, del año 1978, de la editorial de la Comunidad Andina, y que además también integró el equipo jurídico que defendió en La Haya, ¿no?, la posición peruana en el diferendo que tuvimos con Chile y en el cual tuvimos un gran éxito. Asimismo, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer y saludar a todos mis colegas y a todos mis amigos que a través de la vía virtual en este segundo año de la pandemia nos podemos reunir como normalmente lo hacíamos presencialmente hace un par de años. Me ha tocado hoy día a mí desarrollar el tema de la Constitución peruana de 1828. Voy a dada la hora de la tarde que nos ha tocado, voy a tratar de hacer amena esta conversación y contrastar un poco lo que señala la Constitución de 1828, la Constitución peruana de 1828, con los temas de la actualidad, siempre un espíritu académico, informativo y sobre todo dialogante, ¿no? Numerosos profesores de Derecho Constitucional han estudiado la Constitución peruana de 1828 por su importancia, y esto ya desde hace mucho tiempo. Podemos recordar, por ejemplo, a Valentín Paniagua, al profesor García Belaúnde, que han tratado de manera abundante esta Constitución de 1828. Ello se debe a que esta Constitución es considerada por muchos autores como realmente la primera Constitución del Perú. En realidad, nobleza obliga, la Constitución de 1828 es la tercera en la historia de las constituciones de nuestro país, porque la Constitución Liberal de 1923, que fue realmente la primera, nunca entró en vigor para no interferir con las labores del libertador Simón Bolívar, quien se ocupaba de la campaña final de la independencia de nuestro país. Y la segunda Constitución peruana, la de 1826, llamada también la Constitución Vitalicia, fue elaborada prácticamente a la carta
para que el mismo Bolívar pudiera asumir poderes dictatoriales en el Perú. Esta segunda constitución, como ya he mencionado, también fue considerada vitalicia porque permitía que el libertador venezolano tuviera la condición de presidente vitalicio, valga la redundancia, en nuestro país. Consecuentemente, la Constitución de 1828 brilla con luz propia por su singularidad, ¿no? Y es, en mi opinión, la primera constitución de nuestra república inicial, y fue llamada con propiedad por el jurista, miembro del Partido Civilista y exdecano del Colegio de Lima, Manuel Vicente Villarán, como la madre de todas nuestras constituciones, porque fue el primer experimento de una distribución equitativa de los poderes públicos y un ensayo adecuado y bastante feliz de la organización del Estado peruano. Yo coincido plenamente con lo que dice Manuel Vicente Villarán. He tenido la ocasión para esta ponencia, para esta tarde, de revisar la Constitución de 1828 y efectivamente suscribo cada una de las palabras de Villarán. Es la madre de nuestras constituciones sin duda, ¿no? Tiene los fundamentos de todas las constituciones actuales, los fundamentos principales de todas las constituciones actuales que le han seguido en el Perú. Así que acierta él cuando menciona esta frase. Mi ponencia tiene como objetivo explicar brevemente algunas de las características principales de esta Constitución a la luz del actual bicentenario de la independencia del Perú y desde la mirada de un abogado que va un poco a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI. Para ello, a continuación, desarrollaré algunas de sus principales características para finalmente ofrecerles algunas conclusiones personales sobre el tema. Si voy muy rápido, me avisan para ir un poco más lento, porque yo a veces cuando empiezo a hablar me emociono y ya no puedo parar, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico de la Constitución de 1828? La mayoría de los constitucionalistas consultados hacen un ejercicio histórico y jurídico para estudiar la Constitución de 1828. Y es pertinente mencionar que algunos de ellos se ocupan más de los aspectos históricos que de los jurídicos, lo cual no está mal, ¿no? Sin embargo, en este punto es pertinente estudiar el contexto histórico en el que se adoptó la Constitución de 1828. Bonilla y Spalding escribieron durante el sesquicentenario de la independencia del Perú en el año 1971 que la independencia de nuestro país no fue obtenida por el Perú propiamente, sino más bien que fue concedida. Este es un tema, por supuesto, debatible y que podría tomarnos otro seminario más. Sin embargo, dejo planteado el tema para más adelante, ¿no? Entonces, dice Bonilla y Spalding que la independencia fue concedida por la fuerza de las corrientes libertadores del norte, Bolívar, y del sur, San Martín. Sostenían los citados autores que los grupos criollos de Lima no deseaban la independencia, sino más bien recuperar sus privilegios, en especial el monopolio comercial que habían perdido por las reformas borbónicas. De otro lado, la independencia del Perú, manifiestan estos autores del sesquicentenario, debe ser vista en el contexto de la lucha por el poder que ocurría en Europa, entre las potencias europeas como Inglaterra, España y Francia, y de la invasión de Napoleón a España en el año 1808, cuando tropas francesas instauraron un gobierno francés en España. En esas circunstancias de debilidad estratégica, España pierde paulatinamente el control de los negocios en sus colonias de América, mientras al mismo tiempo se empieza a manifestar como una nueva potencia regional los Estados Unidos. Constitucionalmente, el antecedente de las primeras constituciones peruanas es la Constitución de Cádiz de 1812, que fue estudiada con mucho interés y con mucho entusiasmo por nuestro jurista, a quien rendimos homenaje, Juan Vicente Ugarte del Pino. ¿No? Como bien se conoce, esta constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, es propuesta por las juntas departamentales que se crean en España para buscar restituir el poder del monarca español, que en ese momento estaba retenido por los franceses. Una vez liberado el rey español,
el rey español mismo abolió la Constitución de Cádiz y se regresó al tradicional gobierno monárquico de España. Sin embargo, en América del Sur, los vientos independentistas ya habían germinado con el apoyo inglés y el apoyo francés, quienes veían con buenos ojos una América libre, abierta al mundo y a los negocios y empréstitos con otros países europeos. Asimismo, los ecos de la Revolución Francesa de 1789 y de la independencia de los Estados Unidos en 1776 ya habían llegado a América del Sur. Bonilla y Matos Mar, en ese mismo libro que mencionamos, del sesquicentenario, y que no tiene una... y sobre el cual no están de acuerdo todos los historiadores, y yo preciso que no soy historiador, sino más bien abogado, ¿no? Sostienen que luego del proceso independentista, la estructura económica de la colonia se mantuvo, lo que ha ido paulatinamente modificándose en los siguientes siglos. Sin embargo, para ser precisos, lo que hubo en los inicios de nuestra república fue una democracia censitaria, donde solo los criollos, vale decir, los hijos de los españoles nacidos en el Perú, tenían el pleno ejercicio de la ciudadanía y participaban en la vida política del país. Ese es el marco histórico donde aparece la Constitución de 1828. Sin embargo, y aquí viene, digamos, una idea fundamental que quiero que ustedes tengan, que recojan y tengan presente también. En el bicentenario de nuestra independencia, nosotros celebramos la labor de los constituyentes de 1828, que sentaron las bases de los gobiernos democráticos que tenemos en el Perú actual. E igualmente, hay que entender que los procesos históricos evolucionan a través de cientos de años. Y así como luego de más de 200 años, los Estados Unidos eligieron a un presidente afrodescendiente y a una vicepresidente de origen afrodescendiente y asiático, el Perú, que es un país de mediano desarrollo, espera, luego de la pandemia, fortalecer su democracia, no solo protegiendo los derechos fundamentales, sino también ampliando los derechos económicos y sociales, los que para muchos autores, sobre todo europeos, son necesarios para que tenga viabilidad la democracia. Ese es el contexto histórico de la Constitución de 1828. Y ahora sí haremos un análisis jurídico, propiamente jurídico, de esta Constitución. La Constitución de 1828 es una Constitución fuertemente influenciada por la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Ya que fortalece la figura del presidente y del vicepresidente de la República. Esta Constitución muestra claramente el inicio definitivo del régimen presidencialista en nuestro país. Ese es el gran mérito de la Constitución de 1828. Como ha señalado el fallecido expresidente Paniagua en un documentado texto sobre esta Constitución, el proyecto, a semejanza de la Constitución de 1823, confió la dirección del Poder Ejecutivo a un presidente y a un vicepresidente. Sin embargo, se apartó de aquella carta en cuanto a la organización, la forma de elección y atribuciones. Tomó del modelo presidencial norteamericano, además de la figura del vicepresidente, además de la figura del vicepresidente, la del presidente del Senado, la elección popular e indirecta del presidente, así como la intervención del Congreso en su elección, cuando ninguno de los candidatos hubiera obtenido la mayoría absoluta de los sufragios. Añade Paniagua en ese documentado texto: las amplias atribuciones presidenciales fueron resultado de una combinación de los preceptos de la Constitución de 1823 y de la Constitución Argentina de 1826. Al respecto, el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos, en un libro sobre la historia de las constituciones, ha señalado que la Constitución de 1828 no se basaba en las del ciclo revolucionario francés de la década de los 90, como fue la Carta de 1823, ni en el régimen consular o imperial napoleónico como la de 1826. Su raigambre es norteamericano. De esta Constitución estadounidense se tomaron la institución de la Presidencia de la República como jefe del Poder Ejecutivo con poderes suficientes. Hoy en día, en el año 2021, segundo año de la pandemia, está claramente y es claramente evidente que nuestro régimen es presidencialista y, por supuesto, con algunas características del parlamentarismo, pero
lo que podemos afirmar claramente es que el modelo constitucional que tenemos hoy día se debe a la Constitución de 1828, sin duda, y como lo podremos ver, podremos seguirlo viendo más adelante. La Constitución de 1828 establece por primera vez el régimen, no por primera vez, pero sí ya como una cosa definitiva, el régimen de separación de poderes, ¿no? La Constitución de ese año reconoce el régimen de separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo dice la misma Constitución en su artículo 8. Dice, la nación peruana delega el ejercicio de su soberanía en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en que quedan distinguidas sus principales funciones. Claramente, es como si leyésemos un artículo de la Constitución de algún país latinoamericano de los últimos 100 años, ¿no? Eso no ha cambiado. Este concepto, como ustedes saben, por supuesto, viene del enciclopedismo francés y de las ideas del barón de Montesquieu, ¿no? Y es sin duda uno de los aportes franceses a la democracia contemporánea. Pareja, el constitucionalista y colega también diplomático, ha indicado que la Constitución de 1828 fue liberal y presidencialista, opinión con la que coincide. Refiriéndose al poder legislativo y judicial, el mismo Pareja indicaba que la Constitución de 1828 planteaba la organización bicameral del Parlamento, un poder judicial inamovible, y encarnó además uno de los más sinceros e interesantes experimentos de descentralización. La Constitución de 1828 entonces establecía dos cámaras, la de senadores y diputados, aunque este es un planteamiento que hoy ha quedado en pausa luego del referéndum del año 2018, donde la población peruana señaló que prefería tener un parlamento unicameral. Aunque sobre este tema me parece que sigue habiendo un debate sustantivo. Es importante señalar que en la Constitución de 1828 se señalaba en el artículo 29 que para ser senador se requería, entre otras cosas, tener una propiedad territorial que rinda 1.000 pesos de producto líquido al año o un capital que produzca anualmente 1.000 pesos o una renta de igual cantidad o ser profesor público de alguna ciencia. Esto es muy interesante porque la figura del Senado en el derecho comparado muchas veces se ha asociado más que a una cámara reflexiva, sino más bien a un grupo, digamos, de personas, a un grupo de personas que pueden participar en el Senado porque tienen una cierta posición económica que puede ayudar al país, ¿no? Yo conversaba cuando trabajaba en Suiza hace algunos años con alguna gente, amigos en Suiza, que me decían que su Senado estaba mayormente compuesto por gente que tenía medios económicos importantes para trabajar por su país, ¿no? Sin embargo, este es un tema que lo dejo planteado, no tiene que ser resuelto en este momento. Sobre el Poder Judicial, hablando de la Constitución de 1828, Pareja señalaba que los jueces eran inamovibles, salvo por destitución o por sentencia legal. El presidente de la República nombraba a propuesta interna del Senado a los vocales de la Corte Suprema y Superior y a los jueces de primera instancia. Creaba tribunales especiales para el comercio y la minería. Esto me parece muy importante, ¿no? La larga lucha por la independencia del Poder Judicial sigue siendo una batalla contemporánea. Lo interesante de la Constitución de 1828 es que pone los cimientos de la independencia de este poder fundamental para el éxito de una democracia sostenible o democracia de calidad en nuestro país. Otro tema que es importante tratarlo en la Constitución de 1828 es el tema de si debía adoptarse en ese momento un gobierno unitario o un gobierno federal. La Constitución de 1828 considera que el Perú es un Estado unitario, lo que tenía sentido en ese momento histórico, ya que se pensaba que si se aceptaba el federalismo, esto podía hacer que el Estado peruano se disgregue, se desintegre. Sin embargo, casi 200 años después, habría que repensar si el modelo unitario es eficiente en la actualidad. Hoy en día, países como Estados Unidos son federales, la Confederación Suiza es federal e incluso España tiene el modelo de las autonomías, que grosso modo podría ser considerado como un modelo federal.
En el Perú del Bicentenario hay un tema pendiente con la descentralización y la modernización del Estado peruano. Se puede apreciar que en los diversos procesos de descentralización en nuestro país ha habido un corsi e ricorsi. Tomo esta frase del italiano, del filósofo de la historia italiano Giambattista Vico, que dice que la historia no avanza de forma lineal, sino en forma de ciclos que se repiten, ¿no? Si miramos hoy en día la pandemia, por ejemplo, y pensamos en la pandemia de la gripe española, podría ser que sea cierto lo que dice este filósofo italiano. Corsi y ricorsi, ¿no? Entonces, para regresar a lo que estábamos explicando, en el Perú del Bicentenario habría un tema pendiente con la descentralización, lo que quiere decir que han habido avances y retrocesos, ¿no? De una visión maximalista durante la década del 2000, donde incluso se denominó presidentes regionales a los líderes de las regiones, se ha pasado a una visión minimalista, como la de la ley del año 2015, que en la actualidad se encuentra incorporada en el articulado de descentralización de nuestra Constitución del año 93, donde solo hay gobernadores regionales y un consejo regional. De todos modos, lo importante para que haya modernización de la gestión pública en los gobiernos regionales, en la actualidad se requiere que estos mencionados gobiernos regionales puedan administrar directamente sus presupuestos y que solo subsidiariamente el Estado central participe en las actividades de los gobiernos regionales. Este concepto, por supuesto, es un wishful thinking, un deseo que esperamos que algún día se haga realidad. Y con ello vamos concluyendo nuestra conversación de esta tarde. He titulado a esta última parte Reflexiones finales sobre la Constitución de 1828 en el Bicentenario. A la luz del Bicentenario debemos estudiar la Constitución de 1828 en su momento y tiempo histórico. Como hemos dicho al principio de esta ponencia, con esta ponencia nosotros rendimos homenaje a los constituyentes de 1827 que con su trabajo serio y entusiasta crearon la Constitución de 1828. Hoy, en el año 2021, año del Bicentenario, segundo año de la pandemia, a puertas de la elección de un nuevo gobierno, debemos recordar que bajo el imperio de la Constitución de 1828 se eligió el primer Congreso Constitucional en el año 1829. La Constitución de 1828 es muy interesante también porque, por ejemplo, cuando se refiere al Poder Ejecutivo, señala, ¿no?, que se podría reemplazar al vicepresidente, lo leo textualmente del artículo 83, en casos de imposibilidad física o moral, ¿no? Un tema que ha sido de gran debate en la actualidad, ¿no? Y ya estaba en la Constitución de 1828. Paniagua, recogiendo los conceptos de Villagrán, ha reconocido que todas las constituciones posteriores a la de 1828 son como diferentes ediciones de un mismo libro, reconociendo con ello los méritos de esta Carta Fundamental. De acuerdo a lo señalado entonces, en el año del Bicentenario deberíamos recoger el espíritu de la Constitución del 28, en un momento histórico donde se ha mencionado la posibilidad de reformar la Constitución, ¿no? Y deberíamos entonces recordar que los retos en la actualidad son otros. Reconocidos los derechos fundamentales, civiles y políticos en las constituciones del año 79 y del año 93, todavía hay una asignatura pendiente con los derechos económicos y sociales. Esto ya lo hemos podido leer incluso en la prensa en las últimas semanas. Y con la opción de un Estado o de una muestra de lo que sería un estado de bienestar, que evidentemente solo puede sostenerse con una economía de mercado, ¿no? Y con mayores inversiones hacia nuestro país, ¿no? Yo en ese sentido quería recoger las palabras de un amigo mío, el profesor catalán Santiago Ripoll, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que ha señalado que es obvio que si los elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas
no van acompañados de la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, entonces, si ello no se cumple, tal democracia no resultará completa y acabará por fracasar. Lo dejo planteado y les puedo hacer llegar la cita del profesor Santiago Ripoll, distinguido amigo mío. Finalmente, ya para concluir, estoy seguro que los constituyentes de 1828, si vivieran 200 años después, aceptarían los nuevos retos. Para nosotros, esos nuevos retos, y me voy a citar yo en un texto que escribí hace muchos años y que colegas míos aquí presentes tuvieron la ocasión de presentarlo y de escribir sobre él. Para nosotros esos nuevos retos, los del año 2021, siguen siendo los mismos que escribimos en aquella ocasión, y que son: la democracia solo puede profundizarse en las sociedades donde la inclusión social permite a los más débiles tener posibilidades para su desarrollo mediante adecuados servicios como educación, salud, alimentación, recreación y la posibilidad de que sus descendientes puedan progresar y alcanzar mejores condiciones de vida que sus progenitores. Por supuesto, todo ello tiene como fundamento a la libertad, que es condición esencial para el desarrollo económico. Yo quiero agradecerles por la amabilidad de haberme escuchado, a este joven un poco, bueno, joven de 55 años, joven un poco atrevido, que ha querido aprovechar esta ocasión para tratar de hacer una exposición amena e interesante, y que espero les haya gustado. Me tienen a sus órdenes siempre. Felicito nuevamente al presidente, el doctor Chanamé, por su amable invitación, a los organizadores de este segundo Congreso de Historia del Derecho Peruano, y en particular a mis colegas del Servicio Diplomático que están hoy día acá con nosotros en esta conversación tan amena, tan interesante, y a los otros ponentes también, porque todos han hecho gala de una claridad, de una calidad expositiva interesante y de ideas nuevas, y que muestran ese deseo permanente de seguir haciendo docencia, de seguir enseñando, de seguir trabajando por el desarrollo del Perú. Muchas gracias y muy buenas tardes.